la ciudad más rica del mundo antiguo, no fue destruida por un ejército. Fue destruida por un secreto que sus propios sacerdotes guardaban desde hacía siglos. Babilonia no era solo una ciudad, era el sistema financiero más sofisticado que el mundo había conocido. Y ese sistema tenía un defecto que nadie quería nombrar. En su momento de mayor gloria, Babilonia controlaba el comercio de toda Mesopotamia. Sus mercados conectaban el Mediterráneo con la India, el Cáucaso con Arabia. Sus murallas medían 90 metros de altura. Sus puertas estaban cubiertas de lapislázuli y oro, y su riqueza era tan legendaria que el mundo antiguo la llamaba simplemente la ciudad. El río Éufrates atravesaba Babilonia por el centro, como una arteria de plata, llevando barcos cargados de grano, lana, cobre, estaño y todo lo que el mundo necesitaba. Los jardines colgantes eran el símbolo visible de esa riqueza, pero el símbolo invisible, el que nadie mostraba a los visitantes, estaba en los archivos de los templos, porque en Babilonia los templos no eran solo lugares de culto, eran bancos, eran los bancos más poderosos del mundo antiguo. Y nadie lo entendía mejor que los sacerdotes que los administraban. El templo de Marduk, en el centro de Babilonia, el Esagila, administraba tierras, talleres, flotas comerciales y préstamos con interés, todo bajo el nombre de los dioses. Este sistema financiero sagrado había hecho grande a Babilonia durante siglos, pero guardaba en su interior una contradicción que con el tiempo se volvería fatal. Los intereses que los templos cobraban eran del 20% anual sobre la plata y del 33% sobre el grano. Números que funcionaban en tiempos de abundancia y que destruían en tiempos de crisis. El sistema crediticio babilónico era una maravilla de ingeniería financiera. Tablillas de arcilla registraban cada deuda, cada pago, cada garantía, con una precisión que el mundo no volvería a ver hasta la era moderna. Los mercaderes de Babilonia podían financiar expediciones comerciales a través de contratos llamados tupú, instrumentos de deuda que funcionaban como letras de cambio. 2000 años antes de que Europa los inventara, las casas bancarias de las grandes familias babilónicas, como la familia Egibi, prestaban dinero al rey, a los sacerdotes, a los mercaderes y a los agricultores, todos al mismo tiempo, sin que ninguno lo supiera. Pero cuanto más sofisticado se volvía el sistema, más dependía de una condición fundamental: que el flujo de riqueza desde las provincias hacia el centro nunca se interrumpiera. Y esa condición era exactamente la que las guerras y las malas cosechas estaban a punto de interrumpir. De manera simultánea y sin previo aviso, Nabucodonosor II construyó el imperio neobabilónico más poderoso de su tiempo. Sus campañas militares trajeron tributos de Egipto, Judá, Fenicia y toda la media luna fértil. El saqueo de Jerusalén en el año 597 a.C. llenó los templos de Babilonia con los tesoros del templo de Salomón, el oro más sagrado del mundo conocido, ahora en manos babilónicas. Pero las campañas militares de Nabucodonosor no solo traían riqueza, traían también el costo invisible de mantener ejércitos permanentes en territorios lejanos que resistían sin descanso. Cada año de campaña costaba más de lo que los territorios conquistados producían, y los sacerdotes lo sabían, y guardaban ese secreto en tablillas que nadie más podía leer. El sistema funcionaba mientras el rey conquistaba, pero cuando Nabucodonosor murió, sus sucesores heredaron un imperio
que exigía victorias que ya no podían producir. En menos de 25 años después de Nabucodonosor, Babilonia tuvo 4 reyes diferentes, cada uno llegando al poder por intriga o asesinato. Ninguno capaz de sostener el sistema que heredaba. El rey Nabónido fue el último, y su error financiero fue tan grande, tan visible y tan incomprensible que los propios babilonios nunca encontraron una explicación satisfactoria. Nabónido abandonó Babilonia. Dejó la ciudad más poderosa del mundo para vivir durante 10 años en el oasis de Temá, en Arabia, sin explicación oficial. Durante esos 10 años, el Festival del Año Nuevo de Babilonia no pudo celebrarse, porque el festival requería la presencia del rey, y el rey no estaba. Este festival no era solo una ceremonia religiosa, era el momento en que el sistema financiero del templo se renovaba, en que las deudas se renegociaban, en que los contratos del año siguiente se sellaban. Sin el festival, el sistema crediticio perdió su ancla ritual. Los mercaderes comenzaron a dudar. Los prestamistas comenzaron a protegerse. El crédito se contrajo en el momento exacto en que el imperio más lo necesitaba. Las grandes familias bancarias de Babilonia comenzaron a diversificar silenciosamente sus activos, a mover plata fuera de los circuitos oficiales, a prepararse para algo que nadie nombraba todavía. Los archivos de la familia Ejibi muestran con precisión milimétrica ese momento. Los préstamos a largo plazo desaparecen de sus registros exactamente durante los años de ausencia de Nabónido. Las élites financieras de Babilonia abandonaron el largo plazo antes de que el largo plazo las abandonara a ellas. Y cuando las élites dejan de creer en el futuro, ese futuro se vuelve una profecía que ellas mismas cumplen. Los impuestos que antes fluían puntualmente desde las provincias comenzaron a retrasarse. Las guarniciones militares en las fronteras recibían sus pagos con semanas de retraso, luego con meses. Los mercados de grano, que habían funcionado con precisión matemática durante generaciones, comenzaron a mostrar fluctuaciones que los tableros de arcilla de los sacerdotes no podían explicar. El precio del grano en Babilonia comenzó a subir, no por escasez, sino por especulación. Los grandes almacenistas guardaban sus reservas esperando precios más altos. El sistema financiero sofisticado produjo su primera crisis de especulación documentada de la historia. Y mientras Babilonia miraba hacia adentro, absorta en sus crisis financieras internas, en el norte, Ciro de Persia estaba construyendo algo que ningún análisis financiero babilónico había calculado correctamente. Ciro no era solo un conquistador militar, era un genio de la psicología económica. Entendió algo que los sacerdotes de Babilonia habían ignorado: que la lealtad se compra más barato antes de la batalla que después. Comenzó a enviar mensajes secretos a los sacerdotes del templo de Marduk, prometiendo restituir los ritos, prometiendo respetar los privilegios, prometiendo exactamente lo que Nabónido había destruido. Y los sacerdotes de Marduk, los administradores del sistema bancario más poderoso del mundo antiguo, abrieron las puertas, no metafóricamente, literalmente abrieron las puertas de la ciudad. En el año 539 a.C., el ejército persa entró a Babilonia sin resistencia significativa. Las murallas de 90 metros nunca fueron escaladas. Simplemente fueron ignoradas por los que debían defenderlas. El cilindro de Ciro, descubierto en 1879, registra con orgullo que Marduk mismo guió a Ciro hacia Babilonia, que el pueblo lo recibió con alegría, que no hubo destrucción,
Y era verdad. No hubo destrucción, porque la destrucción ya había ocurrido desde adentro. Antes de que el primer soldado persa pusiera un pie en suelo babilónico. Los tesoros del Esagila, acumulados durante siglos de operaciones bancarias sagradas, pasaron intactos a manos persas. No hubo que romper ninguna puerta. Los sacerdotes los entregaron voluntariamente. El sistema financiero más sofisticado de la antigüedad, construido durante 500 años, transferido en una transacción. La mayor adquisición corporativa de la historia antigua, sin una sola batalla. Las tablillas de arcilla que registraban las deudas del imperio babilónico continuaron siendo usadas bajo administración persa. Los mismos contratos, los mismos intereses, los mismos deudores. Solo cambió el nombre del beneficiario final. Eso era lo más revelador de todo. El sistema era tan autónomo, tan separado del poder político que lo hospedaba, que podía sobrevivir al colapso del poder que lo había creado. El secreto financiero que hundió a Babilonia no fue la corrupción, no fue la incompetencia. Cuando un sistema financiero se vuelve más poderoso que el sistema político que lo sostiene, deja de servir al poder. Empieza a ser el poder. Y cuando el dinero es el poder, nadie controla al dinero. Los sacerdotes de Marduk no traicionaron a Babilonia por maldad. La traicionaron porque el sistema que administraban exigía sobrevivir. Y el sistema sobrevivió. Babilonia no. Esa es la lección más profunda del secreto financiero babilónico. Los sistemas financieros tienen instinto de supervivencia propio. No necesitan a nadie específico. Solo necesitan continuar. Y cuando ese sistema encontró en Ciro un poder político más estable, simplemente cambió de dueño. Con la misma eficiencia fría con que una tablilla de deuda cambia de acreedor. Hoy existen instituciones financieras más viejas que los países donde operan, más grandes que los gobiernos que dicen regularlas, más capaces de sobrevivir a los estados que de ser controladas por ellos. No se llaman templos de Marduk, tienen otros nombres, pero la estructura, el instinto de supervivencia, la capacidad de cambiar de dueño sin cambiar de lógica, es la misma. Los imperios cambian, las monedas cambian, los nombres cambian, pero el mecanismo por el que el dinero sobrevive a los poderes que lo crean, ese mecanismo no ha cambiado en 4000 años. El secreto financiero que hundió a Babilonia no está enterrado en las ruinas de Mesopotamia. Está funcionando ahora mismo, en silencio, con precisión de tablilla de arcilla, esperando el próximo Nabónido. Los imperios no caen de un día para otro. Empiezan a caer cuando el sistema financiero deja de creer en ellos, antes de que ellos dejen de creer en sí mismos. La historia no se repite, pero siempre rima. Y el ritmo de esta rima lleva 4000 años sonando para quien sabe escuchar.